Muy buenas, después de analizar los datos y las curvas del circuito de Singapur, toca meternos en la parte un poco más friki, que es los reglajes. Además, como siempre, lo vamos a hacer con los gráficos de telemetría, que son los que tenéis en pantalla. Ya sabéis, sacados de simulación, no fiéis del dato exacto, sino la forma que tienen. Todo eso que decimos siempre son datos para comparar circuitos, no para sacar el valor exacto de cada piloto en cada circuito, de cada reglaje. Entonces, ¿qué llama la atención si os fijáis en este panel? Y ya más o menos controláis del tema de la telemetría, pues que es una constante curva tras otra. Estos son datos del trazado anterior. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues si os fijáis, esta es la zona que antes teníamos curva constantemente, a un lado de otro, a un lado de otro. Tenemos aquí curva, en este caso, hacia la derecha, perdón. Entonces aquí tenemos curva derecha, izquierda, otra vez derecha. Estas cuatro son las que nos hemos quitado. Perdón, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Luego esta sería la nueva 16, 17 y este único giro vale para las dos últimas que son 18 y 19. Como veis, quitando progresivamente el giro, todo eso. Por poner el contexto, esto es el gráfico de la velocidad, este es el de las marchas, las revoluciones por minuto, este es el acelerador, el freno, el giro de volante, ¿vale? Para que tengamos todos bien el contexto. Analizando esto, aun quitando esta zona tan revirada de aquí, que por supuesto no se perdería tanta velocidad, luego se sube, se baja y demás, sino que todo esto se haría a fondo. Como veis, sí que vamos a tener una zona de recta bastante importante aquí en la mitad final del trazado, pero aún así es constantemente, bueno, aquí no, pero aquí se baja la velocidad, aquí otra vez, y aquí sobre todo primer sector constantemente bajando, esto es del segundo. En fin, aunque aquí vayamos a meter una recta importante, que el gráfico de la velocidad seguiría subiendo por aquí, sigue siendo un circuito de mucha curva. Por lo tanto, alta carga aerodinámica. Pero cuidado, ¿por qué en circuitos como Zandvoort, como Mónaco, ponemos carga aerodinámica máxima? Porque el drag apenas nos importa, pero cuidado, porque en Singapur no es lo más crítico, ni mucho menos, pero sí que nos importa un poquito más este año, precisamente porque esta recta no se va a cortar aquí, sino que se va a alargar prácticamente hasta aquí. Es decir, en vez de soltar aquí el acelerador, se va a prolongar todo esto hasta aquí, prácticamente un poquito menos quizá, bueno, más o menos, porque luego tenemos curvas a un lado de otro, bueno, en fin, más o menos todo esto hasta aquí se podría prolongar aproximadamente. Así que, cuidado, vamos a tener bastante más influencia del acelerador este año, también de la octava marcha, así que todo esto va a hacer que aumente la importancia del drag. En resumen, carga aerodinámica muy alta y ojo con el tema del balance, que siempre decimos, se adelanta un poquito el balance normalmente para tener un poco más de apoyo delante. En circuitos como Silverstone pues se adelanta muchísimo el balance porque queremos curvas rapidísimas a un lado de otro y tenemos que enlazarlas bien. El circuito de Singapur hay que tener cuidado, porque si tienes más carga detrás, es decir, un balance pues centrado o atrasado, vas a tener el coche bastante estable. Y eso quizás no sea del todo malo en Singapur, porque como dijimos ayer, incluso las curvas se suelen atacar quizá tirando a pronto. Entonces, si tú tienes un coche estable y atacas las curvas pronto, lo que va a pasar es que se te vaya un poquito largo, entonces ya no la estás atacando pronto, sino que la estás atacando neutro. No es un gran problema. Y además tienes cierta estabilización en el coche. Y además, eso te va a dar más apoyo en el tren trasero, que es el que se encarga de empujar el coche porque son tracción trasera. Entonces eso sí que es una baza muy importante. Problema, como tú aceleres con mucho agarre detrás y poco delante, lo que va a pasar con el coche es que se dé la vuelta, se desestabilice, el piloto tenga que corregir mucho y eso habría que controlarlo a través de las suspensiones. Si eres capaz de controlarlo con suspensiones o cualquier otro sistema mecánico, puedes atrasar un poquito el balance aerodinámico para que el coche sea más fácil de conducir y además tengas mejor salida de curva, porque fíjate que aquí sería muy importante, aquí también, entonces eso te ayuda bastante. Y en curvas de tan baja velocidad, tener más carga no te ayuda mucho, pero el balance a lo mejor sí que se nota. No se va a notar tanto, por supuesto, como en las dos últimas curvas. O sea, ten cuidado porque si cambias, sobre todo estás en el simulador y tal, y cambias mucho el balance para corregir algo aquí, ten cuidado, porque a lo mejor lo corriges, pero estas dos curvas van a ser un desastre, ¿vale? Mucho ojo con eso. Otra clave importante, por supuesto, las frenadas. Ya sabéis que no vamos a tener tantas, estas de aquí nos las quitamos, pasamos de 14 frenadas a 11, por lo tanto esta, que es la de la antigua 16, ya no la tenemos, 17 tampoco, 18, 19, todas estas nos las quitamos, ¿vale? Pero ojo, porque esta ahora es tremendamente fuerte, por lo tanto tenemos esta muy fuerte, esta muy fuerte, esta muy fuerte, esta también es muy fuerte, entonces bueno,
vamos a estar en 3, 4 frenadas bastante fuertes, ¿vale? Cuando analizamos los datos decíamos 3, pero ya veis que no tiene por qué ser solamente 3. En función de donde pongamos la línea que separa las normales de las fuertes, quizá podamos tener incluso 4. Y encima es un machaque constante. Fijaos aquí que este es el gráfico de la temperatura de los frenos. Lo bueno es que en este tramo, que era donde mayor temperatura se alcanzaba, ahora damos un respiro, porque ya todo esto lo podemos hacer a fondo, sin frenar, entonces se puede refrigerar más los frenos. Luego frenada fuerte más o menos alcanzará un punto parecido, pero bueno, un pequeño respiro sí que tendremos aquí. Constantemente subiendo temperatura de frenos, hay 4 líneas porque son las 4 ruedas, ¿vale? para explicarlo un poquito. Entonces, tema de frenos fundamental. No renunciar a la refrigeración de los frenos para tener menos drag, tener más carga, porque eso va a ser un desastre absoluto. En cuanto al balance de freno, pues en este tipo de frenadas tan fuertes se suele recomendar adelantarlo un poco. Además, si quieres jugar con el adelantamiento, tenerlo más adelantado, a lo mejor también te puede servir para frenar algo más tarde. Te da un extra de estabilidad que en Singapur te puede hacer perder tiempo porque el coche no es tan reactivo, pero si tienes dudas, si tienes problemas para controlar el coche, pues te va a ayudar a ser más estable, aunque pierdas tiempo, pero evitas un muro, que eso siempre es de agradecer. Entonces, bueno, frenada fuerte como norma general, un poco más adelantado. Luego, curvas de constantemente freno, tiro, mejor un poco más atrasado. Sobre todo curva 18 y 19, que son las dos últimas. Ese toque de freno, que no es a fondo, sino que como veis es un pequeño toquecito. Tener el balance ahí atrasado te ayuda mucho a que con ese toque el coche ya tienda a cruzarse y ganas bastante tiempo. Va a depender mucho el balance de la confianza que tenga el piloto. Como norma general, adelantar el balance te hace la frenada más eficiente, punto positivo. Atrasarlo hace el coche más reactivo, también punto muy positivo. Y que es lo bueno de estos frenos tan tecnológicamente espectaculares que tiene la Fórmula 1, que puedes regular que cuando pisas a fondo esté muy adelantado, pero según vas quitando se va atrasando también. O sea, esa distribución de presión delante y detrás se puede hacer. Entonces puedes encontrar un balance muy bueno. En clasificación a lo mejor sí que te interesa ir jugando con la ruedita en ciertas partes del circuito, adelantas, atrasas, pero en carrera lo más normal es mantenerlo en un punto y se acaba. Así que frenos muy muy importantes. Y ahora ya sí, llegamos a probablemente... Yo suelo decir que es como la columna vertebral de los reglajes, pero en este caso puede ser todavía más. Son las suspensiones. Si tú quieres que el coche frene bien, que salga bien de curva lenta, que se pueda comer algunos pianos de forma un poco agresiva, digamos, que el piloto esté cómodo, que no tengamos pérdidas de agarre en zonas de muy baja velocidad, todo eso lo tienen que fomentar las suspensiones. Te puedes permitir quizá un poco más de balanceo, que te quita eficiencia aerodinámica, pero te puede dar más agarre de cierta manera en curvas lentas. Puedes poner un rango un poco más generoso con las suspensiones para que trabajen mejor absorbiendo y disipando energía, sabiendo que si bajas la rigidez de los elementos elásticos, luego cuando cojas una recta, el aire va a empujar mucho el coche hacia abajo porque es un circuito de alta carga, entonces lo que vas a hacer es permitir que el coche se agache, ¿no? Digámoslo así. Estos son siempre cuestión de milímetros en Fórmula 1. O sea, no os imaginéis que esto es así literalmente, que tiene una suspensión aquí y baja hasta aquí, sino que es solo un rango mucho más pequeñito. Pero eso es clave. Salida de curva lenta, o sea, fijaos que es constantemente así. La suspensión se tiene que encargar de aquí, la frenada es eficiente. Aquí otra vez. Aquí salir rápido con mucho agarre, porque si ponemos un balance atrasado para tener más agarre atrás, pero perdemos agarre delante, la suspensión se tiene que encargar de que no haya tanta transferencia, que mantengan bien el agarre las ruedas delanteras, todo eso. Entonces, aquí, es constantemente, porque eso influye en entrada y en salida. A no ser que sea una curva a fondo tal, pero es que aquí no hay. Las que son a fondo es como si no fuese curva, que es más prácticamente esto de aquí, esto de aquí. Entonces, las suspensiones son fundamentales en todo el trazado. En las rectas a lo mejor no tanto, pero también, porque cuanto más se compriman, más eficiente va a ser el coche en recta, menos drag, y ya hemos dicho que sobre todo con los nuevos cambios, tener un poquito menos de drag te va a ayudar muchísimo. Así que ya veis que las suspensiones absolutamente protagonistas. En Level Up Academy, lo que queráis profundizar un poquito más, tenéis curso de suspensiones, curso de introducción a los reglajes, curso de reglajes para rally, tenéis cursos de analizar datos para reglajes, de analizar datos de forma avanzada para reglajes. O sea que si os interesa el mundo de los setups, a modo de profesional, de sim racer, de aficionado, lo que sea, allí tenéis un montón de cursos, aparte lo de telemetría, lo de dinámica, pilotaje, todo lo que podáis imaginar lo tenéis por allí, tanto para automovilismo real como virtual.
echar un vistazo, de verdad que vais a aprender un montón conmigo. El precio no podría ser más bajo, podéis estar apuntados el tiempo que queráis, podéis ver un curso 10, 40, los que queráis, porque ya hay más de 40, no es una exageración, así que echadle un vistazo, que además la primera clase de cada curso es gratis. En esa primera clase lo que hago es explicar un poco cómo va a ser el curso y demás, y luego ya las siguientes nos vamos metiendo en faena. Así que, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después del Gran Premio haciéndole un buen análisis.